Estudiar al lobo gris en cautiverio y en base a ese análisis decir que el perro se comporta igual, sería como ir a hacer un estudio de comportamiento social a una cárcel de varones y decir que todos los humanos se comportan igual. Buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal de Escuela Canina Selva. En el video de hoy vamos a hablar sobre el macho alfa. Si nos seguís en las redes ya sabés lo que pensamos nosotros y desde dónde vemos las cosas, pero si crees que tenés un macho alfa en casa o te dijeron que tu perro es alfa, te recomiendo que te quedes a ver este video. Como siempre, no te quiero aburrir, voy a ser corto, preciso y fácil de que se entienda este tema. Antes de comenzar con el tema, abro spam, te pido que te suscribas al canal y le des clic a la campanita, si no YouTube no te avisa nada de lo que subimos, a vos no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. El término macho alfa fue acuñado en un estudio que se hicieron sobre lobos grises en 1947 por Schenkel. Esa fue la primera vez que se acuñó el término macho alfa. Luego, en los 70s, en el 70 propiamente dicho, David Meck, en un estudio que él también estaba haciendo sobre lobos, tomó este término en su libro The Wolf y ahí es donde se hizo famoso este término y la comunidad del mundo canino lo adoptó y dijeron, si el perro desciende del lobo y el lobo se comporta así, el perro se comportará así. Lo cierto es que tu perro y el mío no descienden del lobo de hoy, descienden de un lobo que existió hace 100.000 años por lo menos, quizás más también. El lobo de hoy tampoco se comporta quizás igual al lobo de hace 150.000 años atrás. Lobo y perro son dos animales completamente distintos, porque tantos miles de años de evolución hicieron que el perro y el lobo se comporten de manera distinta. Obviamente que fenotípicamente, o sea, desde afuera, es notoria la diferencia entre un chihuahua y un lobo gris, digo, ¿no? El comportamiento también. Si bien tienen un montón de cosas en común, también tienen un montón de cosas que no. No es el mismo animal, no tienen el mismo patrón de comportamiento en un montón de cosas. Entonces, sirve estudiar al lobo quizás para entender un montón de cosas del perro, pero no alcanza, porque el perro se comporta de determinada manera. La variabilidad que existe de comportamiento en el perro es distinta a la del lobo. El lobo vive o en una jaula o en estado salvaje. El perro vive en estado salvaje, semisalvaje, solo en una casa, con varios perros, o que convive con otros animales, etc. La variabilidad de grupos sociales que puede estudiarse en el perro es mucho mayor y por lo tanto requiere otro tipo de adaptabilidad también. Pero vamos al grano. ¿Es cierto esto del macho alfa o no? Preguntémosle a David Meck, que cerca del año 2000 o 2004, no me acuerdo ahora, está el video acá en YouTube, pueden buscarlo, David Meck, lobo alfa, pongan, y les va a salir, que él mismo dice que no está bien utilizar el término macho alfa, y menos en el perro. O sea, él lo dice en el lobo, y menos en el perro. ¿Por qué? Porque él se refería a otra cosa cuando utilizó este término, pero porque estaba estudiando lobos en cautiverio. Y los lobos en cautiverio eran un grupo de lobos heterogéneos. No era un grupo de lobos como normalmente se arma un grupo o una manada de lobos en estado salvaje. Y acá viene la particularidad. ¿Cómo se forma una manada de lobos en estado salvaje? Es una familia. Pareja reproductora, padre y madre, hijos grandes, hijos del medio y los últimos lobeznos. Sí es cierto que pueden recibir integrantes que hayan sido algún lobo solitario, por ejemplo. Sí es cierto que pueden integrarse a esta manada y no es algo que ocurre poco, tampoco es algo que ocurre demasiado, es algo que ocurre, pero en líneas generales la mayoría de manadas de lobos en estado salvaje son una familia de descendientes directamente. Por eso es que los que, entre comillas, lideran el grupo son papá y mamá, porque ¿quién lo va a liderar si no? No pretendemos que lo lidere un lobo joven que no tiene experiencia en qué cosas cazar, cómo cazarlas, a qué distancia alertarse, qué hacer cuando se alerta, qué estrategias de defensa, si huir o no, etc. Hay un montón de cosas que un lobo joven no sabe. Y un lobo adulto sí, porque por algo llegó adulto. En la naturaleza, el que no se adapta se muere. Esa pareja reproductora llegó a ese punto porque fueron los más aptos para sobrevivir y reproducirse. Entonces, ¿qué logran además? Conseguir recursos de supervivencia, refugios, protegerse, comida. Y los demás lobos, ¿a quién van a seguir? A estos dos, porque claramente son los que consiguen todo. Y el ejemplo sería algo como, ¿por qué le hacías caso a tus padres cuando tenías 8 años? Quizás por un tema de autoridad, sí, también porque te daban todo lo que necesitabas para vivir. Digo, y mucha gente
de más grande también sigue así, ¿no? Y es porque tienen más experiencia y pueden conseguir los recursos de supervivencia. Después, si es por un tema de autoridad o no, casi que no importa. Casi que no importa. Y como yo no estudio lobo, porque no soy biólogo, no quiero que me creas a mí. Pero te voy a recomendar un libro para que leas. Te lo voy a dejar en los comentarios, de la autora Ellie Radinger, que se dedicó a estudiar lobos después para los biólogos. Y ella pasó 35 años, sigue hoy en día, o sea que capaz que son más, ya son 40 años, viendo lobos en estado salvaje y anotando lo que ve. No suponiendo, anotando lo que ve, anotando el comportamiento que ve. Y ella, en 35 años, nunca, ni una vez, vio una competencia por dominancia o por jerarquía o por disputa de liderazgo de una manada. Nunca. ¿Por qué? Porque ocurre muy poco. Y después cito palabras de Meck. En las 13 o 15, me parece, no me acuerdo cuántas temporadas que pasé viendo la manada de Ellesmere, una manada que él estaba estudiando, en estado salvaje, nunca vi una disputa por jerarquía. Nunca. Ni una. Quiere decir de que este comportamiento que creemos que se da tanto en los lobos en estado salvaje no se da como creemos. En vez sí se puede dar en lobos en estado en cautiverio. ¿Por qué? Porque están encerrados, porque no son una familia necesariamente y porque sí o sí empieza a haber un comportamiento mucho más agresivo para obtener recursos que normalmente escasean o no son los idóneos. Y acá viene la analogía. Estudiar el lobo gris en cautiverio y en base a ese análisis decir que el perro se comporta igual, sería como ir a hacer un estudio social, de comportamiento social, a una cárcel de varones y decir que todos los humanos se comportan igual. Qué diferente sería ir a hacer un análisis a Disneylandia, ver lo que pasa ahí y analizar el comportamiento social de ese grupo de humanos. Sería más real, digamos, ¿no? Si yo voy a analizar personas en una cárcel, claramente vería un montón de machos dominantes, si es estos varones, claramente, un montón de lomos plateados, muchos problemas territoriales, mucha respuesta agresiva, mucha intimidación. Si voy a Disneylandia, ¿cuánto vería de eso? Veré otro tipo de comportamientos, pero mucho más acordes a lo que son realmente. Bueno, en esta comparación entre el estudio de los lobos y el comportamiento de perros es muy similar. En el perro hay muchas más variables. Cuando se encuentran perros que no se conocen, obviamente que tienen que adoptar posiciones que normalmente se asocian a dominancia y sumisión por un tema de control, ¿no? Un tema de quizás orden, vos podés llamarlo orden jerárquico. Sí, podría ser. En vez en perros que viven juntos, que forman un clan, una manada, una jauría, dentro de una casa, por ejemplo, la dinámica es otra. Porque no es que tienen que estar todos los días diciendo mando yo, mando yo, mando yo. Porque tampoco ocurre en el lobo. Luego está lo que culturalmente significa la definición de macho alfa. ¿Qué es para vos macho alfa? Porque no es lo mismo que para mí quizás. Mucha gente ve un perro agresivo hacia otros perros y piensa que es dominante. Yo veo un perro agresivo. Si veo un macho agresivo hacia perros, lo único que defino yo es que tiene una respuesta agresiva hacia perros. O sea, y ahora me pongo a analizar, ¿por qué sería un macho alfa? ¿No tendría que ser más seguro? Entonces, ¿por qué tanta demostración? ¿Y por qué se alarma o se irrita o muestra agresión a 100 metros de un perro? ¿No será inseguro en realidad? ¿Y por qué con todos los perros se quiere pelear? ¿Que no se lleva con ninguno? ¿Que asume que todos son competencia? ¿Se entiende? Si empezás a usar el sentido común, el 99,9% de los perros a los que le pusieron la etiqueta de alfa no la tendrían. Si querés, vos podés usar la definición de que tu perro es líder, seguidor, no sé, sumiso, etc. Y sí, puede ser que tenga que ver más con eso, pero decir que es alfa o no lo es, no está ni siquiera del lado de la ciencia esto. ¿En dónde se ve este comportamiento que nosotros normalmente atribuimos en los perros? Esto del macho alfa y la dominancia, etc. Donde se puede ver más parecido es en los gorilas o en los chimpancés, donde sí hay una competencia, una lucha, una disputa física con agresión, con mucha demostración de agresión, mucha testosterona, y tiene que vencer al que estaba al mando del grupo. Tiene que derrocarlo, por decirlo de alguna manera. Y la intimidación es moneda corriente para mantener el control. Sí se ve mucho este comportamiento que nosotros creemos que tiene el lobo o el perro. Lo único que yo vengo a proponerte es que si bien puede ser que el comportamiento social canino tenga que ver con situaciones de dominante y sumiso desde lo que entiende la biología por esto, ¿no? Sobre las situaciones de roles
para obtención de recursos, para un orden social, etcétera. Puede haber quizás algo de esto. Lo cierto es que la gran mayoría de problemas de comportamiento que tenga tu perro no te conviene asociarlos directamente con algo de dominancia porque tenés pocas probabilidades de acertar. La gran mayoría de problemas de comportamiento que muestra tu perro se pueden deber a muchos otros factores, como destete prematuro. Si no sabes lo que es, te dejo acá arriba el video. Problemas de estrés, mala o nula socialización, experiencias vividas, etcétera. Es más probable que el problema tenga origen en otro lado y que no sea tanto un tema de dominancia o de jerarquía o de macho alfa. Y como último, si podés leer el libro de Eli Radinger, te darás cuenta de que tampoco es que el macho de los lobos manda tanto como se suele creer. La hembra define un montón, sino la mayoría de cosas más importantes. Y no es tan descabellado creerlo porque si estudias el comportamiento de otras especies te darás cuenta de que la gran mayoría de cosas importantes las decide o las define la hembra. Si no, miremos un documental de leones para ver quién es el real rey de la selva. Si estás de acuerdo o en contra, te pido que lo dejes en los comentarios. Si tenés más info u otra info distinta, dejadlo en los comentarios, así aprendemos un poquito todos de todos. Y como siempre, si te gustó este video, te pido que nos dejes algo, una comentada, una likeada, una suscribida, lo que quieras, con tal de ayudarnos a seguir creciendo. Espero que esto te haya servido a clarificar un poquitito la situación. Y como siempre, gracias por soportarme y nos vemos en la próxima.